Radio San Borja presenta Visita de Médico con el doctor Luis Pum. Bienvenidos. Listo, empezamos, 7 de la noche, 1 minuto, amigos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa Visita de Médico, a través de Radio San Borja 91.1, como todos los jueves, amigos, de 7 a 8 de la noche, vía los 91.1, y también nos pueden seguir, nos pueden escuchar y nos pueden ver también, claro, vía www.radiosanborja.com. El tema que vamos a tocar ahora esta noche es muy importante, doctor Luis Pum. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches, Guillermo. Buenas noches, queridos amigos. Sí, hoy día vamos a tocar un tema que nos va a dar que hablar, porque vamos a tocar un tema muy especial en salud pública, y eso es el cambio climático. A veces nosotros no nos percatamos de qué tanto nos puede afectar el cambio climático directamente sobre nuestra salud, Guillermo. Y que pocas veces lo tocan, ¿ah? Vale recalcar. Pero sí, por eso te decía, no lo tocamos. Y espero que las llamadas de los amigos del público sea para que nos den sus comentarios acerca de lo que saben del cambio climático, porque no nos van a poder preguntar cosas como enfermedades directamente como suelen hacerlo, sino que ahora tendrían que hacer comentarios acerca de cómo les podría estar afectando el cambio climático. Y muchas veces se habla sobre el tema, básicamente, temas respiratorios, bronquios, pero abarca mucho más. Abarca muchísimo más. Pudiéramos hablar de parasitosis debido al cambio climático, podemos hablar de una serie de cosas. Entonces, para eso he invitado a 3 amigos míos. Una es, empezando por las damas. Claro, por supuesto. Una es Rosa Jurado, que es bióloga y se dedica a la epidemiología. Luego tenemos a Jorge Durán, que es sociólogo, también dedicado al tema del cambio climático. Y tengo a mi amigo de toda la vida, Alfredo Ladrón de Guevara, que es abogado y presidente de la Cámara Peruana de Energía Renovable. Paréntesis, yo soy el director de cooperación internacional de la Cámara. Entonces yo estoy muy metido en el tema de energías renovables y tratar de que este asunto del cambio climático no nos afecte tanto, Guillermo. Tú sabes que como Perú, como país, nosotros tenemos 7 de los factores que alteran el cambio climático. Así es. Tenemos 7 de los factores y estamos dentro de los 10 países más afectados por el cambio climático. Bueno, a ver, vamos a ver qué cosas nos pueden contar nuestros amigos. Empezando, como se dijo, doctor, por las damas, con la licenciada en biología Rosa Jurado. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenida. Muchas gracias. Sí, realmente el cambio climático en realidad afecta a la salud de la población en general. Los diferentes factores ambientales que van siendo vulnerados en este momento, se espera más o menos un cambio de temperatura hacia el 2050 de 2 grados en la temperatura a nivel mundial, y esto de hecho afecta a la calidad de la salud y de las personas y de las poblaciones en general. Existe un conjunto de riesgos ambientales que van desde la alteración del medio ambiente en relación, por ejemplo, a la alteración del agua, del suelo, de la tierra, del aire en general, que esto va a afectar a la calidad de la salud de las personas en general, ¿no? Las mismas costumbres y, de hecho, nuestras actuaciones, tanto a nivel de ciudades como en las zonas urbanas marginales y rurales, nuestras propias actitudes han hecho que se vulnere el medio ambiente y que se desestabilice y obviamente conlleve a una serie de efectos que van a impactar en el medio ambiente, pero obviamente impacta en las poblaciones de los seres vivos en general, ¿no? No solamente en la salud pública de las personas, sino en las condiciones tanto de los animales y también de las plantas, que al final claro, toda esto la biodiversidad. Así es.
y que al final esto va a conllevar a lo que es concentración idiosincrática, que es un fenómeno que va a considerarse la acumulación de las diferentes sustancias tóxicas de repente, y que obviamente van a impactar en la salud de la población en general, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso. Sí, en realidad las condiciones, por ejemplo, de contaminación ambiental, por ejemplo, los minerales, la contaminación de los hombres en relación, por ejemplo, a las actividades mineras que se van desarrollando en diferentes lugares del mundo entero, Perú especialmente, ¿no? Las condiciones de la mano del hombre, de las actividades económicas que van desarrollando, por ejemplo, la producción de el uso de los insecticidas, y todo esto pasa hacia los ríos. Entonces estos ríos son contaminados, y las plantas van acumulando una concentración de estos minerales tóxicos y sustancias tóxicas en general. Estas plantas son obviamente absorbidas, ya sea en la tierra o en el agua, por los animales y por los peces, etcétera, que a la larga están contaminados. Hay ríos completamente contaminados en el Perú en general. Y luego estos pescados, estos fitoplancton, plantas, animales, son consumidos por el hombre. Esta concentración de los diferentes minerales se va haciendo mucho más grande en relación a la cadena epidemiológica o a la cadena humana y bueno, de los seres vivos que van consumiendo. En menor cantidad vamos a encontrar en las plantas, luego en los animales, en los peces y luego en el ser humano. Y estas sustancias tóxicas van a conllevar a la aparición de nuevas enfermedades que a la larga decimos, claro, ¿y qué pasó? Es cáncer, etc. A veces nosotros encontramos en zonas mineras personas intoxicadas por plomo, personas intoxicadas por mercurio, sí, es correcto. ¿Y los medios de comunicación dan a conocer esto o no? En realidad hay pocos estudios de investigación que se están desarrollando, por ejemplo en Huaraz y en otros lugares del país en general, ¿no? Pero esas investigaciones científicas que, bueno, muchas veces tampoco se ponen en práctica y, bueno, en realidad el país necesita implementar todo un sistema de políticas públicas que conlleven a una investigación científica permanente para poder determinar cuáles son las causas de las contaminaciones que existen y que luego se producen esa concentración idiosincrática de estos residuos químicos, contaminantes, que al final van a conllevar, impactar en el ser humano, ¿no? En la aparición de nuevas enfermedades. Ojalá que alguno de los amigos que esté padeciendo alguna de estas cosas nos pudiera llamar o escribir, ¿no? Sí, para aportar el tema. Sí, correcto. Si me permiten, yo creo que ahí el concepto del cambio climático es debería ser entendido como un concepto sistémico, porque está hecho de muchos procesos que afectan al ser humano. Uno de los fenómenos principales que tiene el cambio climático es que afecta al ser humano, y al ser humano con su hábitat, o sea, con su medio de vida. En los últimos 50 años, la combustión de los combustibles fósiles ha liberado enormes cantidades de dióxido de carbono. Para que nos entiendan, ¿qué cosas son los combustibles fósiles? Todo aquello que emana el CO2. Entonces, el CO2 es el carbono. Entonces, el carbono, cuando se suspende en partículas gasificadas, quema la capa de ozono. Y el ozono es el filtro, primero del calor y la luz solar, pero es el filtro del aire puro que tiene el ser humano. Entonces, esto para nosotros es fundamental, porque a veces cuando entendemos el cambio climático solamente, como tú lo decías, Guillermo, a las vías respiratorias, qué sé yo, no, o sea, el cambio climático afecta, por ejemplo, directamente al corazón cuando en los extremos de las temperaturas se da el estrés térmico. Esto ya ha sido medido en algunos países. Se tiene una estadística que, por ejemplo, el año 2004 hubieron 2 millones de muertes por estrés térmico. O sea, subió la temperatura demasiado o bajó demasiado la temperatura en algunos sitios. Entonces ya no es solamente las vías respiratorias, es también el corazón. Y eso evidentemente en personas más susceptibles, ¿no? Estamos hablando de niños desnutridos, infantes, ancianos, ¿no? Que son los más vulnerables a estos cambios
térmicos, ¿no? Justamente, Lucho, has introducido un concepto valorativo y objetivo, que es población vulnerable. O sea, ¿qué es la población vulnerable? Es aquella población en la cual sufre, no tiene los medios de prevención, no tiene los medios de readaptación a este tipo de cambios. Porque el cambio climático afecta en forma horizontal a las sociedades desarrolladas y a las sociedades subdesarrolladas. Por supuesto, en diferente dimensión. Pero es el ser humano que sufre este impacto. Uh-huh. Y por ejemplo, hay una cosa interesante también que en las condiciones climáticas que ha ido cambiando, es la suspensión en la temperatura de algunas partículas naturales. Por la desertificación, el polvo, la arena, y hay un caso muy importante en los países de nórdicos, el polen. Y el polen, o sea, por este tipo de cambios, o sea, hace que la persona sufra o esté predispuesta más hacia el asma. Uh-huh. Claro, hay problemas alérgicos, ¿no? Alérgicos, o sea, que son más o menos para el 2015 habían estabilizado una estadística a través de las Naciones Unidas de 300 millones de personas con asma producto del cambio climático. Entonces ya no es solamente las vías respiratorias, es también el corazón, y ahora ya estamos en una situación de alergias. Uh-huh. Entonces todo esto se va componiendo y se va desarrollando, y me parece importante lo que mencionó Rosa Jurado sobre ese enfoque, por ejemplo, de cómo la acción antrópica, la acción que hace el hombre, o sea, va dañando al mismo ambiente y el hábitat del hombre. O sea, nosotros somos lo que creamos todo eso. Claro, de hecho le hemos hecho unos huecazos a nuestro paraguas natural. Así es, ¿no? Así es. ¿Y alguno de ustedes me puede decir acerca del efecto invernadero para que los que no conocen del tema y podemos conversar del de repente nuestro amigo Alfredo puede. Yo quería para no perder la línea de conversación. Sí, después conversamos de eso. Sobre el cambio climático. No, para que la población entienda en términos simples el tema del cambio climático, es el aumento de la temperatura por acción de los gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono y el metano, ¿no? El metano, que es normalmente se evidencia, por ejemplo, en la descomposición de materiales orgánicos, el desecho de las basuras, que no las trabajamos, las botamos, ¿no? Producidos por el hombre. El tema del cambio climático es un tema que va junto con la salud, también acarrea otro tipo de problemas, ¿no? La temperatura principalmente va a subir 2 grados en promedio, con un rango entre 1 a 5.8 grados dependiendo de la circunscripción, del área, del país, ¿no? Y de la latitud. Así, la frecuencia de inundaciones, de hielos, sequías en algunas zonas como en nuestro país, estamos viendo por ejemplo el tema de deshielos, el tema de inundaciones y de sequías es importante. El nivel del mar también va a subir un promedio de hasta 50 centímetros, en algunos lugares puede subir hasta 90 centímetros. Entonces eso, digamos, dándole una entrada de pronto el marco de todo esto, ¿no? Y en ese marco, ¿no? El mundo está enfrentándolo de una manera consciente. Hemos sido, creo, testigos de uno de los acontecimientos, tal vez el más importante del planeta, este acuerdo que se ha realizado en París a fines del año pasado. Claro, el año pasado, el anteaño acá en Lima. Y el anteaño acá en Lima con la COP20, ¿no es cierto? Claro. Que nos han puesto en vitrina también, hemos sembrado digamos las bases para el acuerdo más importante del planeta, que ha sido aprobado por 195 países, ¿no? Y acaba de ser ahora en el mes pasado también acaba de ser ratificado por los mismos países. Entonces estamos hablando de un nivel de conciencia de la problemática. Estamos hablando de una necesidad de supervivencia
por la salud, por la supervivencia, ¿no? Y lo importante de este Acuerdo de París, no solamente este acuerdo tan rápido, sino que además los países han metido la mano al bolsillo, aunque todavía no es mucho, pero a diferencia del protocolo de Kioto, ahora se están aportando una bolsa de $100 mil millones, ¿no? Para justamente combatir estos efectos, en especial en los países más vulnerables y subdesarrollados, entre los cuales está justamente el Perú, ¿no? Como ya lo habían tocado ese tema, ¿no? El Informe Tinder de Inglaterra nos califica pues esto como dentro de los 3 países más vulnerables del planeta, solamente creo que en Nicaragua y otro más. Entonces, ahorita lo que tenemos que hacer nosotros, lo que nos toca desde esta tribuna, es hacer que todos tomemos conciencia de este cambio climático y de lo que eso nos puede venir y qué es lo que debemos hacer, ¿no? Entonces, eso es la importancia de la salud pública, amigos. Vamos a hacer una breve pausa comercial, ¿les parece? Pequeña nada más, una pausa comercial, pero también sería bueno que los amigos oyentes aporten con sus comentarios al tema de hoy, que es un tema muy importante y que lamentablemente pocas veces se toca en los medios de comunicación. ¿Afecta el cambio climático a nuestra salud? 225-3344 para sus comentarios, 225-3344. Pausa y continuamos en Visita de Médico. Dr. Pum, Homeopatía Medical Spa, Avenida Higuereta 325 Surco, teléfonos 560-6933, 560-6934 o al celular 997-92-2325, Homeopatía Medical Spa. Está en la sintonía de Visita de Médico con el Dr. Pum. Dr. Pum, Homeopatía Medical Spa, Avenida Higuereta 325 Surco, teléfonos 560-6933, 560-6934 o al celular 997-92-2325, Homeopatía Medical Spa. El tema de hoy es cambio climático y salud. Siete de la noche, 19 minutos, estamos en Visita de Médico, un programa muy especial esta noche, amigos. Pueden hacer sus comentarios, sus opiniones al 225-3344. Estamos hablando sobre el cambio climático, afecta a nuestra salud. Y estamos con 3 distinguidos invitados esta noche acompañándonos, haciendo un programa pues espectacular, doctor Pum. Sí, ciertamente estamos en Visita de Médico. Los 3 invitados no son médicos, pero en salud pública y en todo lo que respecta a salud, esto tiene que ser planificado no solamente por personal médico, sino por un consenso de personas profesionales que conozcan del tema de salud pública y de cambios climáticos y energías renovables. Y acá tenemos 3 especialistas. Y como hablamos en interno sobre el tema de las elecciones, que bueno, ya terminaron, si escucharon ustedes que los candidatos, cuando eran varios, pues hablaron sobre ese problema, sobre el cambio climático. ¿Escucharon ustedes mencionar, decir una frase, unas palabras? Lamentablemente creo que no se ha en tu micrófono. No se ha tocado este tema, pero sé que se tiene que tocar, se tiene que abordar, es un tema necesario de ser abordado. Por suerte esto no quiere decir, creo, mi lectura no es que no haya una voluntad política, o eso quiero creer, pero por lo menos en esta gestión el doctor Manuel Pulgar Vidal ha hecho una excelente gestión, liderando tanto la COP20, impulsando el Ministerio del Ambiente y sosteniendo la determinación y el establecimiento de estrategias regionales, locales y nacionales transversales, es decir, está dentro de la lógica del plan nacional que todos los ministerios incorporen la variable climática en la toma de sus decisiones. Así que el nuevo presidente que nos gobierne necesariamente va a tener que abordar esta materia desde todos los puntos de vista.
Tenemos una comunicación, la primera comunicación a esta hora de la noche, vía el 225-3344 desde Los Olivos, Liu. Hola Liu, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Sí, tu comentario, por favor. Hola. Buenas noches. Quería hacerle una pregunta. Sí, adelante. ¿Cómo va a abordar esta gestión del nuevo presidente de SK con respecto a los temas de minería en Conga, por ejemplo, y Anacocha, y sobre los efectos de gases invernaderos? ¿Cree usted que es vital que existan estos temas? Me refiero a los gases de efecto invernadero, es vital para la vida, ¿no? Pero en pocas, emergido en pocas partes, por decirlo así. Gracias por tu intervención. Muy bien. Bueno, hizo varias consultas, pues, nuestra amiga de los Olivos, ¿no? De repente nuestra amiga Rosa Jurado. Sí, nosotros creemos en realidad que el gobierno viene implementando políticas públicas. Hay 18 regiones hasta ese momento que han implementado y se han adherido al compromiso de trabajar la gestión pública en relación a lo que es cambio climático. Creemos que este nuevo gobierno se va a ver, comprometido, sea cual fuere, comprometido con fortalecer estas acciones que se vienen desarrollando y mejorar y optimizar. Esperamos que las nuevas leyes que se van a tener que emitir a nivel de país puedan incorporar la disminución de los daños del efecto invernadero por diferentes actividades, ¿no? Las actividades realizadas por el hombre, legales e ilegales, que se vienen dando en el país, son materia de necesidad inmediata que el nuevo gobierno aborde para poder solucionar esos problemas de daño al medio ambiente, que al final va a impactar en la salud pública y va a impactar en lo que es la mayor contaminación y la destrucción de la capa de ozono, y la contaminación de las diferentes fuentes, ¿no? Agua, suelos, aires se contaminan y se van a producir lo que sucede, Rosa, estoy de acuerdo contigo, lo que sucede es que aquí todos debemos estar comprometidos, así ¿no? es. Tanto el Estado como la población en general, la industria, así es. Los agricultores, y todos debemos estar comprometidos. Lo que sucede, Guillermo, lo conversábamos con Rosa hace un rato, hay incluso cuestiones hasta tradicionales que dañan nuestro clima. Culturales, ¿no? Cuestiones culturales que podrían estar dañando nuestro clima, ¿no? Cuéntanos un poquito. Sí, analizamos un poco. El daño a la capa de ozono no es solamente un daño a nivel industrial, de pronto de fábricas que emiten esos humos que van dañando, gases, ¿no? Los gases de efecto invernadero, por último, que van dañando esa capa de ozono, y que al final esto ya no sirve como un filtro para los rayos ultravioletas, y eso impacta en las nuevas, de repente, en las nuevas enfermedades que están de moda ahora, ¿no? Las enfermedades de piel, los tumores, etcétera, etcétera, el cáncer. En fin, entonces lo que pasa es que si vemos que estas acciones se van desarrollando en ciudades, pero también vamos a ver una serie de acciones que se vienen desarrollando en las zonas urbanas marginales y rurales, y que son parte de la costumbre en nuestros pueblos, claro, como conversamos con el doctor Pum, por ejemplo. Las quemas de pastizales. Así es, ¿no? Las quemas de pastizales, por ejemplo, vemos algunos cerros en algunas visitas que hemos tenido, por ejemplo, a Amazonas, hemos visto cómo las poblaciones de los Andes, en las zonas rurales de nuestro país, queman cerros enteros. Y vamos a ver con mucha pena, pues, si decimos, oye, ¿por qué quemaron, no? A veces por cuestiones de ellos, de familias, de problemas interpersonales que puedan tener con comunidades, o también sencillamente porque sus costumbres culturales, por ejemplo, ahora el 23 de junio queman los pastizales y los campos de cultivo, los residuos que han sobrado de las cosechas, porque es una cuestión cultural, es una costumbre en nuestros pueblos, ¿no? Entonces, el día más frío de la tierra, el 23 de junio, queman porque son sus costumbres, sencillamente. Entonces, hay que cambiar, hay que concientizar,
Y yo creo que como dice el doctor Pun, es una cuestión de conciencia y de compromiso de todos, de trabajar en todos los ámbitos, ¿no? Para poder disminuir esos problemas que van a constituir problemas hacia la contaminación por cambio climático. Vamos a ir con otra comunicación antes ya de la pausa, antes de las noticias, desde La Molina. Rocío, desde La Molina. Buenas noches, Rocío, te escuchamos, adelante. ¿Aló? No, parece que se fue la comunicación. Bueno, aprovechamos para hacer la pausa y seguimos conversando, ¿les parece? El tiempo está pasando rapidísimo. Aquí en Visita de Médico, a través de Radio San Borja 91.1. Ojo, no se olviden después de la pausa también sus comentarios vía el 225-3344. Pausa y continuamos en Visita de Médico. Dr. Pun, Homeopatía Medical Spa, Avenida Higuereta 325 Surco. Teléfonos 560-6933, 560-6934 o al celular 997-92-2325. Homeopatía Medical Spa. Está en la sintonía de Visita de Médico con el Dr. Pun. El tema de hoy es cambio climático y salud. Así es, amigos, estamos tocando el tema muy importante esta hora de la noche y jueves. ¿Afecta el cambio climático a nuestra salud? 225-3344 para sus comentarios. Estamos ya con una comunicación desde Chancay. Saludos a los amigos de Chancay. Estamos ya con Rodrigo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿qué tal? Sí, te escucho. Hola, Rodrigo. Estoy escuchando acá el programa y quería hacer un comentario acerca de la quema de pastizales. Yo soy ingeniero zootecnista y si bien en muchas ocasiones quemar pastizales no es adecuado, también es una práctica que se utiliza para poder regenerar las plantas, ¿no? Y de esa manera la regeneración de plantas y la quema de las hojas viejas y el brote de hojas nuevas hace que estas nuevas plantas puedan tener una mayor captación del CO2 del aire, ¿no? Entonces no siempre la quema de pastizales es una actividad negativa. Es una mala práctica. Y cuéntame, ¿habría alguna otra forma de renovar plantas sin quemar? Puede existir algunas maneras, pero lo que te quiero decir es que en el equilibrio de la quema y en el balance de carbono, el costo que ocasiona quemar se ve muy reducido y más bien obtenemos ganancia de absorción de carbono con estos brotes nuevos, porque como son plantas que recién van a crecer, van a captar el CO2 del ambiente, ¿no? Como sabemos, las plantas captan el CO2 sí, claro, para generar sus alimentos, ¿no? Ok, gracias por tu intervención. Tomaremos en cuenta para un comentario posterior. O sea, lo que no siempre es bueno y no siempre es malo, ¿no? Claro, no todo es tan malo, no todo es tan bueno. Eso es cierto. En este último comentario, interesante, saber que y todos los radioyentes tienen que entender que de acuerdo a la última comunicación, la tercera comunicación nacional de Perú sobre el cambio climático entregada a Naciones Unidas, eso dio la semana pasada, se indica que la principal fuente de emisión de gases de efecto invernadero está en el cambio y el uso de los suelos acá, y después viene la energía, ¿no? En el tema de la energía, por ejemplo, muchos se preguntan, bueno, ¿cómo manejamos el tema del transporte y la polución que genera tantas enfermedades respiratorias? Estrés. Lima ha sido considerada y es considerada la ciudad más contaminada de Latinoamérica por la OMS. Entonces estamos acá viendo un tema, hay un tema interesante. Este estudio se ha hecho a través de la calidad del aire de 1.600 ciudades en 91 países, ¿no? Entonces mientras que el nivel razonable es de 10 microgramos por metro cúbico, en Lima en general se tiene 38 y en Lima Norte 58 microgramos por metro cúbico. Entonces vemos que el tema del transporte, la emisión y la utilización de combustibles fósiles, llamado petróleo, gasolina, gas natural inclusive, aunque con menor impacto,
¿no? Es lo que está afectando directamente a enfermedades respiratorias. Enfermedades respiratorias, enfermedades de la piel, enfermedades de estrés, enfermedades digestivas. Hay una serie de enfermedades ocasionadas por este problema de la contaminación ambiental, mi estimado Alfredo. Efectivamente, y esto el otro día me ha dado mucho gusto escuchar al ministro de Energía, que justamente están estudiando seriamente el tema de impulsar un parque automotor eléctrico con mayor agresividad. Eso ha sido una muy buena noticia que estamos recibiendo, y también tengo entendido que no solamente el Ministerio de Energía ya está metiéndose fuerte en el tema, aparte del Ministerio del Ambiente que lo lidera, sino que el Ministerio de Salud entiendo que también tiene creado un equipo multidisciplinario que investiga y que está proponiendo acciones concretas en favor de la salud y para combatir el cambio climático. Sí, claro. Lo malo es que los autos eléctricos resultan ahorita siendo más caros que los autos a combustión aquí en el Perú. Bueno, hay que ver una suerte de... Hay que ver, ahorita nos dijo justamente el viceministro que hay autos en la India que están en $9,000, autos eléctricos. Hay que ver hay varias posibilidades, inclusive de creación nacional. Bueno, sería excelente, pues, ¿no? Estamos tocando el tema muy importante, amigos. ¿Afecta el cambio climático a nuestra salud? A ver, ¿en qué más podría afectar en la salud el cambio climático? Para mí hay un tema que es fundamental, que es el agua. Jorge. Es el agua. Claro, el agua. El agua es el elemento central que tiene que cuidar el hombre, sobre todo el agua dulce. O sea, se ha reducido la estructura de agua dulce en el mundo en un 40%. Por eso se dice que en Lima en unos 20 o 30 años va a sufrir un estrés hídrico. Entonces eso es por una razón muy simple, a pesar que estamos ya en un proceso muy grande de glaciación. Sin embargo, el agua de la glaciación es contaminada porque no se puede utilizar para consumo humano o para la agricultura. Hay que hacer procesos de tratamiento específico para la utilización de estas aguas. Y no solamente es el agua como elemento necesario para el hombre, sino la calidad del agua. Solamente con la calidad del agua en la costa, en la sierra o en la selva, son desde enfermedades infectocontagiosas, internas, gástricas, etcétera, que hacen todo un círculo grande. Y para poner un solo ejemplo, en las poblaciones que consumen agua de una sola fuente, cada vez, hay menos control sobre la calidad del agua. Y la capacidad de producción del agua es mucho menor, hay demasiada la demanda y poco la oferta. Yo soy cusqueño y yo veo así a mis paisanos sufrir de agua que antes no era nada extraordinario, pero ahora se raciona el agua porque la fuente generadora cada vez está siendo menor. Entonces el agua es fundamental, pero no solamente, y vuelvo a repetir que no solamente es el agua como elemento, sino la calidad del agua que afecta directamente a la salud y está propiciado por el cambio climático. Efectivamente, ¿no? Por eso es que inclusive ahora se está analizando que podrían estar vinculados al cambio climático tanto la chikungunya, el dengue, y todas estas enfermedades, producto pues de esta variable. Por ejemplo, o en unos lugares se produce sequía o en otros lugares se producen inundaciones en nuestro país, ¿no? Donde se produce, entonces se forman reservas de agua que generan en su estancamiento, atraen pues y también su almacenamiento, porque también también la parte de sequía comienzas a almacenar, tienes que almacenar agua, entonces comienzas a traer una serie al tirar los vectores, ¿no? Y al alterar los vectores comienzan pues a aparecer enfermedades o brotes epidemiológicos en diferentes lugares donde antes inclusive no se estaban dando. Sí. Entonces se comienza a alterar y la gente no está adecuadamente preparada ni informada, no está ni tiene conciencia ni está capacitada lo suficientemente. Sí. Bueno, el Estado hace promociones
acerca del almacenamiento correcto del agua. Ahí sí, ¿no? bastante. Que tiene que ver con el tema de salud pública. Pero efectivamente, el tema del dengue, la malaria, la chikungunya no se está restringiendo a la zona norte del Perú. Ahora está avanzando y tenemos en Lima algunos brotes de dengue, ¿no? En algunas zonas pegadas al río Chillón, al barrio Chillón. Y te estás dando cuenta que ahora, por ejemplo, las personas son un poco más conscientes en un cierto sentido, por ejemplo, en cuanto a las enfermedades, en cuanto al cambio climático y el cáncer, ¿no? Ahora la gente, es mucho más común ahora que las personas se pongan protector solar hasta cuando caminan en la calle. Sí, sí. Y algunos lo ves hasta pintados de blanco y ya parecen ya ultra protegidos. Y he visto a un par que andan con máscaras protegiendo su nariz y su boca. Sí. Ciertamente, sí. Bueno, y cuéntanos tú, Rosita, ¿qué nos tenías apuntado acá? Que estabas apuntando. Sí, está haciendo, está anotando todas las... Sí, yo estoy mirando acá, tratando de plagiar su... Estaba tomando nota de algunas ideas para poder ordenarlas. Sí, por ejemplo, el aire contaminado que causa, ¿no? Causa las infecciones respiratorias agudas como primera causa de morbimortalidad en el país, que son afectados por un conjunto de factores, pero también el aire contaminado, los vientos, la degeneración y el cambio climático que afecta en realidad y va a contaminar estos aires y va a causar obviamente mayor morbimortalidad por la SIRA, ¿no? Que dicho desde de paso es una de las primeras causas. IRA para que sepan los oyentes, se refiere a infecciones respiratorias agudas. Ajá, especialmente. A eso se refiere el IRA. Sí. Y que prácticamente afecta más a los niños, hay mayor morbimortalidad en los niños, pero también en los ancianos, ¿no? Luego tenemos, los procesos alérgicos que afectan a toda la población en general. Se destruye la capa de ozono y obviamente va a dar como consecuencia la filtración de los rayos ultravioletas y va a conllevar a los diferentes tipos de cánceres en diferentes grados y en diferentes magnitudes, especialmente de la piel. Tenemos la contaminación de los suelos que van a, obviamente, como decía el doctor, que van a llevar a una contaminación en general por poblaciones inundadas, que eso ya es prácticamente común en nuestra selva, en diferentes lugares, ¿no? Tenemos iquitos, por ejemplo, en situaciones de lluvia, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, la población vive en inundación permanente. Casi 3/4 partes de la población vive, prácticamente duerme, pone el pie y está inundada en el agua. Y donde se bañan y donde comen y donde viven, ahí siguen inundados en plena agua. Entonces se necesita que el país, que el gobierno tome conciencia y busque nuevas estrategias para poder solucionar esos problemas de poblaciones totalmente inmiscuidas en el agua durante 5 meses en aguas totalmente estancadas, con un riesgo enorme de enfermedades tanto respiratorias como enfermedades diarreicas agudas, etcétera. Y por último quería comentarles también, como decía, el tema de lo que es el cambio de patrones de las enfermedades metaxénicas, que son el dengue, malaria, chikungunya y nuevas enfermedades, ¿no? Esa nueva que apareció, la rabia por murciélagos, que son enfermedades que son especialmente que son enfermedades de la selva, de zonas selváticas, y que sin embargo ahora se están trasladando a zonas urbanas. Entonces lo que estamos viendo ahora, malaria, que son enfermedades muchas mortales, ¿no? Y son enfermedades que no tienen cura muchas veces, entonces muchas de ellas, y que no se tienen tampoco prevención. Esas enfermedades metaxénicas, lo único que se recomienda es la atención con una vacuna para fiebre amarilla, pero cuando te vas a las zonas de la selva dices, ¿y qué hago para prevenir? Para que no me dé malaria, para que no, usa repelentes, pero no hay repelentes en esas zonas. Uh-huh. Estuve hace poco en la comunidad 20 de enero en Iquitos, en la zona de Pacaya Samiria, selva adentro. Realmente no tienes repelente ni nada con que protegerte. Y esas poblaciones están totalmente expuestas a estas enfermedades. Igualmente en Madre de Dios y en otras zonas del país, ¿no? Uh-huh. Entonces tenemos poblaciones de Perú totalmente vulnerables a la contaminación y al cambio de los patrones de las enfermedades metaxénicas en el país, que seguramente van a ir cambiando. La leishmania, que son enfermedades realmente que no se pueden prevenir más que solamente con una serie
serie de comportamientos, ¿no? Y bueno, que debe tener conciencia la comunidad y la población en general, obviamente junto con el sector salud. Y quería concluir para comentarles de que la salud es un compromiso, en realidad, tanto de las autoridades como de la población en general. Vamos a ir con otra comunicación desde San Miguel. Bruce, de San Miguel. Bruce, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, Bruce. Hola. Muy buenas noches, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. Correcto, bueno, hablando del tema ambiental, justamente ahorita regreso de mi trabajo, yo hago monitoreo ambiental que concierne al sector industrial. Perdón, ¿tú qué haces, dices? Monitoreo ambiental. Ah, monitoreo ambiental. Interesante. Correcto. Bueno, no muchos están familiarizados con esos términos. Cuéntanos un poco, ¿cómo es para que los oyentes sepan? Sí, un poco para familiarizarse más con los términos. En el tema ambiental, en lo que concierne al monitoreo, se divide en 3 matrices, en el que es aire, agua y suelo. Ajá. Nosotros específicamente hacemos el monitoreo en las 3 matrices, porque es entendido que el ecosistema está interconectado, pues, o sea, si usted contamina o nosotros contaminamos el aire, se va a contaminar también. ¿Aló? Uy, se perdió la llamada. Bueno, se fue la comunicación. Si quiere retomar su amigo Bruce, podría ser ya después si nos puede retomar la llamada, incluso que nos deje su teléfono por interno, porque de repente podría ser de interés para la cámara. Ajá, entonces ¿le parece si hacemos una pausa y contestamos también un poquito lo que dijo nuestro amigo Bruce? Muy bien. Pausa y continuamos en Visita de Médico. Dr. Pum, Homeopatía Medical Spa, Avenida Higuereta 325 Surco. Teléfonos 560-6933, 560-6934 o al celular 997-92-2325. Homeopatía Medical Spa. Está en la sintonía de Visita de Médico con el Dr. Pum. El tema de hoy es cambio climático y salud. Así es, amigos, estamos tocando este tema muy importante a través de nuestro programa Visita de Médico. Afecta el cambio climático a nuestra salud y estamos con otra comunicación. Bueno, Bruce parece que esperemos que retome la comunicación con él más adelante, pero estamos mientras con nuestra amiga Verónica desde Surco con un comentario y una pregunta. Verónica, buenas noches, bienvenida. Hola, Verónica. ¿Aló? ¿Aló? Hola, Verónica. Hola, adelante. Mi pregunta es, ¿dónde contamina más la basura? ¿En el mar o en la tierra? ¿Y cuál es peor para la salud? Gracias. Muy bien, gracias por la comunicación. La basura. Están hablando sobre la basura. Muy buena pregunta. Ambiental, ¿no? Muy buena pregunta. Creo que no hay información que pueda determinar con precisión, pero definitivamente afecta en ambos casos, ¿no? En ambos casos, especialmente en nuestro país, que no hay una cultura, por ejemplo, de aprovechar, de sacar energía, hacer de la basura orgánica una fuente de energías renovables, ¿no? Bueno, sí, se hacen algunas cosas en algunas cosas, claro, no, acá en Lima tenemos buenas, ¿no? el piloto central, ¿no? Pero pero hay una cosa que es ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Claro. Entonces la basura que tú sí ves, pero la basura que no ves en el mar, la basura que no ves en el mar porque no la vemos, el mar está súper contaminado. Se está acidificando tremendamente. Te cuento que yo pertenezco a un grupo de buceo y algunas veces, una vez al año, nos metemos al mar a sacar basura del mar, ¿no? Y sacamos cualquier cosa, no te puedes imaginar. Todo tipo de basura, todo. Hemos llegado a sacar inodoros, ¿no? Es una catres de cama. ¿Y para qué la estás sacando? ¿Para qué saques? No, pero es que catres de cama. Y no te o sea, que uno va al acantilado y arroja los catres. No te imaginas lo que encuentras, es tremendo, ¿no? Entonces, tremendo. realmente nuestro mar es un gran basurero, ¿no?
El lago Titicaca, los ríos. Sí, está terrible. Totalmente contaminado. Pero se está haciendo por También tenemos el tema de las basuras altamente peligrosas, ¿no? De desechos de los hospitales que en realidad por ejemplo, no se está tratando y pero no hay ahora una política. Hay una política, sí, ¿no? De segregación, de segregación, de la separación y de los desechos, ¿no? De los productos biodescartables y todas estas cosas. Y eso se contempla en el Código Sanitario, ¿no? El problema es que nosotros tenemos leyes que no las cumplimos. ¿Y de quién depende? Tanto de nuestras autoridades, los gobiernos regionales, locales, que tienen que liderar, ¿no? Y también, obviamente, la comunidad en general, ¿no? En los diferentes ámbitos se tienen que cumplir nuestras leyes. Y por último, el Código Sanitario, además, menciona, por ejemplo, cuáles son los tipos de vertederos finales de basuras. Primero una segregación y luego ubicar esos tipos de vertederos finales que ya están normados y que están clasificados. En costa, sierra y selva existen normas en las cuales hay que cumplir. Hay que hacer rellenos sanitarios con dimensiones, medidas, con estructuras, etcétera, adecuados que se establecen en nuestro Código Sanitario y que no se cumplen. No, y además hay tecnologías especialmente desarrolladas en China y en los países nórdicos, que son mini plantas procesadoras de todo el material orgánico, y sacas energía renovable, ¿no? Imagínate, y eso va a venir acá y se tiene que hacer una cuestión de Estado en este tema. Nosotros perdemos mucha energía en el material orgánico que no reutilizamos, ¿no? Sí. Tú ves ahí que incluso se plantan postes para poder eliminar ese gas metano. Incluso sale fuego de la basura, ¿no? Del gas metano. Vamos a ir con la comunicación. Creo que Bruce estuvo esperando yo un momento para que termine el comentario, básicamente. Bruce, desde San Miguel, adelante. Bruce, te escuchamos. Hola, Bruce. Buenas noches. Me quedé en el tema del monitoreo, la clasificación de matrices. Sí, cuéntanos rapidito porque nos vamos. Ya estamos terminando. Correcto. Bueno, como les decía, son 3 matrices de aire, agua y suelo. Nosotros hacemos el monitoreo en el sector industrial, que por ley, cuando uno tiene una empresa, constituye una empresa que es productiva, por ende también contamina, y es normado, y tiene que hacerse un seguimiento de acuerdo a unos instrumentos ambientales. Uno de esos es el monitoreo ambiental, que se hace periódicamente, puede ser trimestral o anual. El monitoreo ambiental, dependiendo de la industria específicamente. Hay muchas que, por ejemplo, las cementeras, ahí se toma énfasis en la contaminación del aire. Hay otras que son las cerveceras, se toma énfasis en la contaminación del agua, también suelo, pero en general esas 3 matrices se aplican para cualquier sector sea minería, industria, cervecera. Gracias Bruce, por tu aporte. Hay leyes, hay normas que sí avalan el cuidado del medio ambiente. Claro. Pero también hay la deficiencia en que esas leyes y normas se han copiado de muchos países que geográficamente y por biodiversidad no son competentes. No son parecidos al nuestro, ¿sí? Correcto. Muy bien, gracias Bruce. Gracias Bruce por la comunicación. Muy bien. Yo quería hacer solamente un añadido sobre esto de la basura. A ver. Y tengo una gran preocupación por los plásticos. O sea, los plásticos, tienen un proceso de degradación de más o menos 100 años, de 50 a 100 años. Y dentro de la composición de la basura, tanto familiar como acá en Lima no se hace la segregación en todas las viviendas, parte de estas bolsas de plástico van no solamente a un relleno sanitario, sino van al mar. Y eso hace que haya un cambio también en todos los fitoplasmas internos en el mar. Por eso que creo que es importante comenzar a fijar una estrategia de la conciencia pública, de la salud pública, en el marco del cambio climático y en la utilización de ciertos elementos dañinos para el hombre. Así es. Hay campañas que se hacen no solamente en el Perú, sino en otros países, de cambiar la bolsa de plástico por bolsa de papel. Sí, ¿no? Entonces eso creo que tiene que internalizarse en nosotros mismos para que eso sea una actitud propia del ser humano en la defensa del cambio de nosotros mismos. Alfredo, cuéntanos un poquito sobre la labor de la Cámara. Bueno, la Cámara Peruana de Energías Renovables, como parte de la sociedad civil,
ha decidido apoyar en la lucha contra el cambio climático a través de la promoción de las energías renovables, también entendidas como energías sustentables, limpias, verdes o libres, ¿no? Esto porque es un mandato tanto en el Acuerdo de París, además entre otras, pues no nos olvidemos del Papa que ha escrito la encíclica Laudato Si, ¿no? En donde habla de las energías renovables ya como el año pasado, el anteaño pasado, le hizo una de las primeras cosas que ha hecho realmente. Sí, y además realmente es muy duro, es un llamado atención, y especialmente poniendo énfasis en las energías renovables, porque consideramos que a través de las energías renovables se llegará a una tercera revolución industrial, siendo la primera realizada por el carbón, la segunda por el petróleo, y esta tercera revolución industrial se haría en función del uso de las energías renovables. Y creemos que estamos en un proceso de transición, por lo que debemos colaborar también con la industria fósil para que entiendan que también estamos en un proceso de transición y trabajar y enfrentar juntos el problema, ¿no? de la industria fósil es la industria petrolera, gasífera, de carbón, ¿no? de gas, ¿no? Y ellos entiendan que es necesario y conveniente también para ellos que vayan generando sus inversiones y su experiencia en favor de las energías renovables. La coexistencia de ambos tipos de energía solo es cuestión de tiempo. No esperemos a que llegue la escasez energética por salud, por seguridad, por desarrollo y por supervivencia. Es necesario que todos aportemos en la medida de nuestras posibilidades para crear un mundo mejor para todos, y la Cámara justamente cree en este rol, cree que cada persona que utilice energías renovables está sustituyendo la utilización de combustibles fósiles y con eso está contribuyendo a salvar el planeta. Claro, es una cuestión de salvar el planeta, ciertamente. Doctor, el tiempo nos está ganando. Segundos finales para sus comentarios, básicamente ya para terminar el programa, en este caso nuestra amiga Rosa Jurado. Bueno, solamente para decirles de que en realidad el cambio climático es compromiso de todos, ¿no? De las autoridades, tanto mundiales, peruanas, de los gobiernos regionales, locales, de los directores en todos los sectores, de la comunidad organizada, de las asociaciones científicas y sobre todo de cada uno de nosotros, para poder reducir esta contaminación ambiental e ir preservando el medio ambiente, ¿no? Y entregar dentro de muchos años más a nuestras siguientes generaciones un mundo para poder vivir, por lo menos. Definitivamente. Señor Jorge Durán. Realmente el tema del cambio climático es apasionante, pero también es preocupante. El otro día vi un análisis sobre esto de los sorbetes, y que la isla Galápagos habían tenido que operar a las tortugas marinas sacándole los sorbetes de la nariz y de la boca. No pidamos sorbetes a la hora de tomar gaseosa. Entonces eso es una y lo que dice Alfredo es una cosa importante, o sea, es parte de la conciencia humana que debe ser aprendida, no solamente por el ser humano sino por las autoridades, y direccionar ese comportamiento para que todos los seres vivientes, o sea, tengamos la misma oportunidad de mantener un planeta limpio, con un reciclaje adecuado que nos permita además pensar en el futuro. Muy bien. Y para terminar también nuestro amigo Alfredo Ladrón de Guevara, para terminar segundos finales porque ya el tiempo nos va. Nada, una vez más invoco a la ciudadanía a que tomen un compromiso desde sus casas, desde su vida personal, ¿no? En la repercusión de sus actos con respecto a lo que se llama la huella de carbono. Si van a tomar algo, por ejemplo una gaseosa, un jugo, lo que sea, prescindan de pedir sorbetes. Hay pequeñas cositas con las que puedes aportar. Si vas y compras algo y te dicen le damos una bolsa en bolsa, no muchas gracias, sin bolsa, y pequeñas cosas, por ejemplo pilas renovables, inclusive ya con el decreto legislativo en 1221 se va a dar la gran revolución en nuestro país en materia de energías renovables, dado que se va a permitir que cada persona, cada poblador pueda poner su propia energía en su país, en su y casa, esperemos, ¿no?, que el reglamento permita la inyección de dicha energía a la red nacional, no como así se hace en otros países como Alemania, Francia y España, entre otros.
Doctor Pum, tiempo nos ganó. Sí, bueno, es el compromiso de visita de médico, es hacer esto, no solamente la salud como cuestión de enfermedad ya establecida, sino como prevención y hacer salud pública. Así es. Y eso es lo que hemos querido lograr con este programa. Les agradezco a los 3 invitados, a ti y también, quedará ya para Guillermo, otro día también pendiente, ¿no? Bueno, seguramente, porque vamos a hacer un foro de energías renovables seguramente programado para septiembre. Amigos, nos vemos el próximo jueves. Bendiciones. Cuídense bastante. Bendiciones. Gracias. Radio San Borja presentó Visita de Médico con el doctor Luis Pum. Hasta la próxima semana.